Muy buenas tardes, estamos con doña Angélica Ramírez, una manager exitosa aquí en lo que es el béisbol nacional, ya nos ha representado de manera internacional. Doña Angélica, ¿cómo comienza esa carrera en el béisbol nacional, una mujer dirigiendo béisbol? Bueno, nació allá con unos niños de mi cuadra, de que nos poníamos a jugar el famoso Chapito Tarro. Después nos invitó don Julio Montenegro, que fuéramos al campo del Dorado, pues ahí empezamos, ¿verdad? Con esa travesía de niños de nuestro sector, de nuestro barrio, del Paraísito y San José Oriental. Y apoyando pues igual a mi hijo, una crítica que hizo fortalecerme más bien a mí, que iba a poder saber yo de béisbol, que iba a poder aprender. Entonces dije, no, nosotros tenemos la capacidad también nosotros las mujeres en poder asimilar, ¿verdad? Aprender ese hermoso deporte que ya llevo, ¿verdad? 15 años metido en esto, con la gloria de Dios y ese hermoso apoyo de los padres. Y la misma, pues, hablarlo así, todas las capacitaciones que la federación me ha dado, junto con la alcaldía de Managua, lo he sabido lograr. Y ahí estamos. Ya la brecha de iniciar, que era lo más difícil, ya pasó. Ahora incluso me imagino que debe de pelearse los equipos. Queremos a doña Angélica de manager. Dice que ahorita no hace mucho, yo estuve en un viaje que lo avaló, ¿verdad? La Federación de Nicaragua, que me invitó la Academia Vicente Padilla a un viaje latinoamericano aquí a Guatemala. Tuvimos éxito en ellos, me nombraron manager de una de las selecciones, pues siempre agradecido con Dios por los espacios que me dan, y aquí seguimos siempre trabajando. De los peloteros que ahorita brillan, aunque son jóvenes todavía en primera división, ¿a quiénes ha moldeado usted? ¿Quiénes han pasado por sus manos? La verdad de las cosas, ahorita en este grupo que nosotros andamos, Omar Guadamuz, de 3 años, William Flores, de 3 años, Marco Aguilar, el capitán de esta escuadra, Wilmer, Gustavo Talavera, Esteban Leiva, sí que comenzarlo a mencionar, pues no, yo digo de los que ya salieron, que ya no están en sus manos, pero que están en primera división. Ok. Uno de ellos, ¿verdad? Sí, es que llegó a hacer su firma, es Lester Medrano, logró jugar con nosotros 4 años, ¿verdad? En nuestra escuela de la Roberto Clemente, de la alcaldía de Managua. Y bastantes muchachos que tenemos ahí metidos en el Pomare. Carlos Quito, que anduvo en ellos, el muchachito Wilfredo Miranda, que ahora es lanzador del Cristian Moreno. Cristian Moreno también estuvo, después hubo la división de que tuvo que jugar en su sector, pero sí puedo decirlo que pasó por nuestra escuela. Ahorita ya usted clasificó para la semifinal de lo que es el campeonato 2024 juvenil AA. Van contra Chinandega, un equipo que clasificó invicto, un equipo que viene arrasando. Ya tiene más o menos planificado cómo le va a jugar, quién es el lanzador abridor. Claro que sí, nunca oculto el nombre porque sé que vamos ahí siempre confiado en Dios y confiado en este muchacho. Ángel Torres lleva la pelota el día de mañana y allí respaldado con su equipo. En este equipo ahorita que está doña Angélica, en este campeonato, la fortaleza, picheo, defensiva, ofensiva, ¿cuál es la fortaleza? Las dos cosas. Nosotros estamos fortalecidos ahí y lo que más nos ha unido, y no voy a dejarlo nunca de mencionar, Dios es el que nos mantiene unidos, Dios es el que nos da la fuerza de esa dirección. Aún los percancitos que hemos tenido, porque dentro del equipo pues la selección ya llevamos uno que estuvo operadito, que está en recuperación, quiso probar, no logró, ¿verdad? Que es Marquito Aguilar. Dylan, que tuvo la semana pasada, precisamente el día de abanderamiento, tuvo un accidente y anda pues su brazo, también quiso probar, no se logró, y hoy pues lastimosamente el enemigo con José Morales, haciendo él su batazo, ¿verdad? En el calentamiento, la bola rebotó en su ojo, pero bueno, sé que Dios no nos va a desamparar, algo que yo he aprendido, que cada prueba que nosotros llevamos es una fortaleza que Dios nos da para seguir adelante. A mí me han preguntado, Escorcia, ¿crees vos que doña Angélica llegue a los niveles de primera división, que sea la primera mujer en primera división? ¿Usted ha valorado esa opción? ¿Ha tenido invitación? La verdad que si me la llegan a dar no voy a desaprovecharla, abriendo aquí, como dice, ya la brecha con las pequeñas. Si me dan la oportunidad, pues hay que llegar a ella. Correcto, muchas gracias, doña Angélica. A usted, y encantado porque yo le sigo su página, pero... Correcto, sí. Un mensaje, ahora andamos para Nuevo Horizonte Deportivo, un mensaje para Nuevo Horizonte Deportivo. Ok, el mensaje que les doy es, señores padres de familia, siempre apoyen a su hijo en este hermoso deporte, sigan atados de ellos, ¿verdad? Inculcarle que el deporte y los estudios tienen que ir de la mano, siempre con la protección de Dios. Bendiciones. Doña Angélica Ramírez, manager a nivel nacional de Pequeñas Ligas. Gracias. A usted.